Lo primero que hice al entrar en la habitación fue patear su ropa interior lejos de la cama. Aún olía a él. No a mi marido. A él. El otro. El que no debería haber estado allí. Era un jueves por la tarde, 17:42, y tenía exactamente 13 minutos antes de que mi marido llegara del trabajo. Había calculado cada paso, cada segundo. Tenía tiempo para ventilar, para ducharse rápido, para cambiar las sábanas y fingir que esa habitación no había sido escenario de una de las decisiones más estúpidas de mi vida. No era la primera vez. Ni la segunda. Era la cuarta. Y cada vez dolía menos. No el sexo, que ya ni lo disfrutaba, sino la mentira. Mentirle a Andrés, a mi hijo, a mí misma, era como lavarse los dientes por la mañana. Automático. Sin pensar. No soy una mujer infeliz. O al menos, no lo era. La traición no nació del odio, ni de la rabia, ni de la falta de amor. Surgió de algo mucho más simple, de la rutina. La rutina de estar casada con un hombre que nunca miente, que llega siempre puntual, que deja sus botas alineadas en la entrada y su camiseta en el cesto de la ropa sucia sin que nadie se lo pida. No sé si eso es amor o simplemente orden. Oscar, en cambio, era caos. El tipo de hombre que nunca manda un mensaje antes de aparecer. Que huele a tabaco, a sudor y a deseo. Que dice cosas que Andrés jamás diría. Que no me pregunta por mi día, sino por mis ganas. Que no me abraza, me devora. Y lo peor, es que yo lo dejaba. Voluntariamente. Me había dicho que no volvería a hacerlo. Después de la tercera vez, lloré en el coche de camino a casa. Me prometí que sería la última. Me creí mis propias lágrimas. Pero Bastón, estoy cerca de tu casa, puedo pasar a verte 10 minutos, para volver a abrir la puerta. Y las piernas. Esta vez fue distinta. No por el polvo, que fue igual de rápido, igual de sucio, sino por lo que pasó después. Cuando Oscar salió por la puerta trasera, no pasaron ni 2 minutos antes de que la puerta principal se abriera. Andrés. Antes de tiempo. Con manchas de grasa en las manos, con esa cara de cansancio mezclada con cariño. Me miró raro. Como si algo no encajara. No dijo nada. Solo dejó las llaves, se fue directo al baño y cerró la puerta. Y en ese momento, supe que lo había notado. No algo específico. No pruebas. Pero algo. Lo noté desde el primer segundo. No fue una mirada de sospecha, tampoco de rabia. Fue algo peor, neutralidad. Entró al baño sin preguntarme nada, ni un beso, ni un comentario sobre el trabajo. Silencio total. Y eso, en Andrés, era anormal. Dejé pasar unos minutos, fingí normalidad, empecé a doblar ropa que no hacía falta doblar. Él tardó más de lo habitual en salir del baño. Cuando por fin lo hizo, fue directo al balcón con una cerveza en la mano, se sentó y se quedó mirando al pueblo, como si le interesara la vida de los vecinos. Yo me quedé en el pasillo, como una estúpida, esperando que dijera algo. No lo hizo. No esa noche. El viernes fue igual. Silencio. Respuestas cortas, pero educadas. Ni una pregunta sobre mis planes del fin de semana, ni un comentario sobre Mateo, ni una queja sobre el trabajo. Todo estaba demasiado tranquilo. Y Andrés no es así. Andrés se queja cuando le ponen cebolla al bocadillo. Andrés se enfada cuando Mateo deja el yogur fuera del frigorífico. Pero ese Andrés no estaba. Había otro. Uno que me miraba como si yo fuera un dato que ya no necesitaba procesar. El sábado por la mañana, cuando fui a hacer café, encontré la cafetera limpia. Él ya se había levantado, algo raro porque suele dormir hasta tarde los sábados. Lo busqué por la casa, y nada. Ni coche, ni nota, ni mensaje. Llamé. No respondió. Volví a llamar. Apagado.
Pasaron 3 horas hasta que regresó. Entró por la puerta como si nada. Con una bolsa de pan y un café para llevar. Me lo dejó encima de la mesa, me miró a los ojos y me dijo, el pan está caliente. Así, como si no estuviera en medio de un silencio que ya pesaba más que cualquier discusión. ¿Dónde estabas?, pregunté, intentando sonar casual, aunque la voz me salió algo temblorosa. Por ahí, respondió sin mirarme, abriendo el pan con calma. Me quedé de pie, quieta. Él se sentó, cogió su taza, y empezó a comer como si fuera el desayuno más normal del mundo. ¿Vamos a hablar de esto o vas a seguir haciendo como si nada?, solté, y me arrepentí al instante. Su mirada cambió. Dejó el pan sobre el plato, limpió los dedos con una servilleta y dijo, ¿de qué quieres hablar, Irene? ¿De lo que pasó el jueves a las 5:30 en nuestra cama o de lo que hiciste justo después, cuando limpiaste las pruebas como si fueras una asesina novata? No supe qué decir. Me quedé paralizada, con la cara ardiendo y los pies helados. Lo miré, esperando que dijera que era una broma, una suposición. Pero su cara no dejaba espacio para malentendidos. ¿Qué estás diciendo? Intenté salvar algo, pero la voz me salió baja, sin fuerza. Lo que has oído. No necesitas fingir, Irene. Ya no. Escuché todo desde la escalera. Cuando entré, no quise abrir la puerta. Me quedé parado, escuchando. El sonido de tus gemidos. Y los de él. No quise saber quién era. Pero escuché todo. ¿Sabes lo que hice después? Me fui al coche. Me quedé allí media hora. Y luego entré como si nada. Porque quería ver cuánto tiempo tardabas en mentirme en la cara. No lloré. No supe si fue por orgullo o por vergüenza. No me moví. Solo lo observé. Andrés no gritaba. No me insultaba. No rompía platos. Estaba tan tranquilo que daba miedo. Era un hombre que ya había tomado una decisión, y eso era peor que cualquier reacción emocional. ¿Por qué no dijiste nada?, pregunté, ahora sí con la voz más quebrada. Porque quería ver qué hacías. Si me decías algo. Si al menos tenías la decencia de admitirlo. Pero no lo hiciste. Cambiaste las sábanas, abriste la ventana, te duchaste. Fuiste tan metódica que hasta me dio pena. Como si llevaras haciéndolo años. No es lo que piensas, dije, sabiendo que era exactamente lo que pensaba. Me odió por esa frase, lo vi en su cara. ¿De verdad vas a soltar esa mierda de película? ¿De verdad te crees que eso sirve de algo ahora? Golpeó la mesa con la palma, sin fuerza, pero con rabia contenida. Irene, ni siquiera intentaste ser discreta. Lo metiste en nuestra casa. En la cama donde dormimos los 3. ¿Dónde Mateo se mete a ver pelis cuando tiene miedo? ¿Qué clase de persona hace eso? Me senté. No podía sostenerme de pie. Él no me gritaba, pero cada palabra suya me hacía polvo. No sé qué me pasó, dije por decir algo. Pero lo sabía. Lo que me pasó fue que me sentí viva por un momento y me olvidé del resto. Me olvidé de Andrés. De Mateo. De lo que éramos. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. No entendí. ¿Cuánto tiempo llevas viéndote con él?, repitió. No lo sé, respondí con la verdad más cobarde que pude decir. Meses, supongo. Él asintió. No dijo nada más. Se levantó, cogió la bolsa del pan y su taza. Vas a contárselo tú a Mateo. Esta tarde. Yo no voy a mentirle por ti. Y se fue. Me quedé sola. Por dentro me dolía todo. No por haberlo perdido. Sino porque sabía que ni siquiera había intentado salvarlo antes de romperlo todo. Mateo tenía una tarde entera de dibujos animados y galletas cuando se lo dije. No sabía cómo empezar, ni siquiera sabía si debía contarlo todo o solo una parte, pero Andrés había sido claro y no me quedaban muchas opciones. Me senté a su lado en el sofá,
Él tenía un trozo de chocolate en la comisura de los labios, y por un segundo pensé en dejarlo pasar, en posponerlo un día más, pero ya no se podía ocultar nada. Le pregunté si podíamos hablar un momento sin la tele. Se sorprendió, me miró serio, y accedió. «He hecho algo mal», fue lo primero que dijo. Le dije que no era culpa suya, que era algo de papá y mamá. Entonces bajó la mirada y apretó los labios. «¿Os vais a separar?», preguntó sin rodeos. Le respondí que no lo sabíamos todavía, pero que si habíamos tenido un problema. Me preguntó si nos habíamos peleado, le dije que sí, pero que era más complicado que eso. «¿Te has enfadado mucho con papá?», preguntó. «No, cariño, al revés», dije, y no hizo falta que siguiera hablando. Me miró como si ya lo supiera todo, como si hubiera estado escuchando detrás de una puerta invisible que yo nunca vi. No dijo nada más, solo se levantó y se encerró en su habitación. No lloró, no gritó, no me abrazó. Solo se fue. Igual que su padre, pero más pequeño y más cruel en el silencio. Cuando Andrés volvió esa noche, no cruzamos palabra. Cenó solo en la cocina. Yo me quedé en el salón fingiendo leer. Después subió a su cuarto, cerró la puerta y no salió hasta el día siguiente. Durante la semana siguiente, la casa se convirtió en una oficina silenciosa. Había tareas, responsabilidades, horarios, todo seguía funcionando, pero sin vida. Cada uno hacía lo que le tocaba, como si nos hubieran programado para no derrumbar todo. Hasta que el sábado por la tarde, mientras lavaba los platos, me dijo desde el pasillo: «Tenemos que hablar ahora». Dejé lo que tenía entre las manos y lo seguí hasta la habitación. Se sentó en la cama, y me señaló una silla. Me senté sin decir nada. «Dime por qué», empezó, sin rodeos, sin dramatismo, sin ganas de escuchar excusas vacías. Me quedé en silencio unos segundos. No porque no supiera qué decir, sino porque ninguna respuesta iba a parecer suficiente. «No sé exactamente cuándo empecé a sentirme desconectada de ti, pero fue hace tiempo», dije. «Siempre estás, siempre haces lo que debes, pero no sé», empecé a sentir que todo era mecánico, que estábamos como en piloto automático. Y un día apareció Oscar. Al principio solo hablábamos. Luego se volvió algo más. Andrés asintió, no con aprobación, sino con resignación. «Entonces, ¿la culpa fue mía?», preguntó. «No, no estoy diciendo eso. Si lo estás diciendo, Irene. Lo estás envolviendo bonito, pero me estás diciendo que yo te aburría. No es eso. Entonces dime qué es. Porque hasta ahora no has dicho nada que justifique acostarte con otro hombre en nuestra casa». Me costaba mirarlo a los ojos, pero lo hice. No hay una razón lógica. Fue egoísta. Me sentí deseada, viva. Como si todavía pudiera provocar algo en alguien. Lo necesitaba. No sé por qué, pero lo hice. Y sí, fue la mayor estupidez que cometí en mi vida. «¿Lo amas?», preguntó. «No», respondí sin dudar. «Entonces solo querías follar». Me molestó que lo dijera así, pero no tenía forma de negarlo sin mentir. No lo planeé. Sucedió. Claro. Porque las bragas se bajan solas. Me levanté, enfadada, pero no me fui. «¿Qué quieres que haga? ¿Que me arrodille? ¿Que te suplique perdón?». Andrés se levantó también, me miró de frente, muy cerca. «No quiero nada. Ya no espero nada de ti. Ni perdón, ni excusas, ni explicaciones. Solo quiero entender cómo alguien puede mirar a su marido a los ojos después de hacer lo que tú hiciste. No soy un monstruo, Andrés. No, solo eres una mujer que prefirió meterse en la cama con otro antes que hablar conmigo». Hubo un silencio largo. El tipo de silencio que separa a las personas para siempre. Me senté de nuevo, sin fuerza. «¿Qué vas a hacer?», pregunté, ya sin defensas, sin filtros. «No lo sé. Pero no voy a quedarme aquí fingiendo.
Mateo no es tonto, ya lo has visto. Él lo sabe. Y lo va a recordar. Lo vas a usar contra mí. No necesito usar nada. Tú sola te pusiste en esa posición. Yo solo voy a decidir si quiero seguir siendo parte de esta casa o no. Quise decirle que lo amaba, que no quería perderlo, que estaba dispuesta a reconstruir, pero no lo hice. No por orgullo, sino porque ya no creía en esas palabras. Sonaban vacías, incluso para mí. Él no me creyó cuando le dije que no sabía por qué lo hice. ¿Cómo iba a creerme si le decía que quería arreglarlo? Andrés me miró una última vez antes de salir de la habitación. Voy a dormir en el sofá. No por castigo, sino porque ya no me siento cómodo contigo en la misma cama. Asentí. No tenía derecho a protestar. Me quedé sola allí sentada. Escuché los pasos bajando la escalera. Escuché el sofá al abrirse. Y supe que era el principio del final. Pasaron 3 días antes de que notara el primer golpe. Andrés se levantó antes que yo, salió de casa sin desayunar, sin dejar nota, sin un mensaje, y sin llevarse las llaves de siempre. No me pareció raro hasta que fui a buscar el coche al garaje y no estaba. Pensé que se lo habría llevado al taller, pero su herramienta seguía en casa y la plaza estaba vacía. A media mañana, me llegó un mensaje del banco, movimiento superior a los 5.000 euros en nuestra cuenta conjunta. No era común en él. Abrí la app y vi que había transferido casi todo a una cuenta a su nombre, dejando apenas lo justo para pagar el alquiler y la luz. Me costó unos segundos entender lo que eso significaba. No estaba reaccionando con rabia. Estaba reorganizando su vida. Y ya no me incluía. Intenté llamarlo, pero no respondió. Le mandé un mensaje. ¿Solo decía qué estás haciendo? No hubo respuesta. Esa noche, cuando volvió, tenía una bolsa de supermercado, pero no cocinó para los 3 como siempre hacía. Preparó una sola cena. La suya. Se sentó a comer sin preguntarme si había hecho algo para Mateo. Yo ya había cenado con él, pero no era eso lo que me molestaba. Era el cambio. Ya no era su esposa. Era solo otra persona más en la casa. Al día siguiente, fui al trabajo como si todo estuviera normal, aunque nada lo estaba. Por la tarde, recibí un correo de recursos humanos de mi ayuntamiento. No me extrañó tanto como debería. Había rumores desde hace tiempo de que estaban haciendo revisiones de contratos temporales. Pero al abrirlo, leí claramente, revisión disciplinaria por conducta incompatible con el reglamento de empleados públicos. Incluía una reunión con la jefa de personal, y copia de una queja anónima sobre uso indebido de recursos municipales y comportamiento inapropiado durante horario laboral. Sentí cómo se me helaba la sangre. Cuando volví a casa esa noche, Andrés estaba sentado en el sofá, con el ordenador portátil abierto y unos documentos impresos en la mesa. No me saludó. Me acerqué, y vi que uno de los papeles tenía mi nombre, con capturas de pantallas de mensajes, y hasta imágenes. Todas cosas que yo creía haber borrado. ¿Qué es esto?, pregunté sin levantar la voz. Él se giró despacio, me miró sin expresión y respondió, lo que voy a usar si decides joderme en el divorcio. Sentí un nudo en la garganta. ¿Me estás amenazando?, pregunté. No. Solo me estoy preparando. Ya he hablado con un abogado. El piso está a mi nombre. La custodia de Mateo también va a ser mía, y tengo más que suficiente para demostrar que no estás en condiciones de quedarte con nada. Intenté mantener la calma, pero ya no sabía cómo actuar. No puedes usar eso, fue en mi tiempo libre. No afecta mi trabajo. ¿Estás segura? Porque tengo mensajes en los que te excusabas del trabajo para ir a verlo. Y también tengo acceso al calendario de turnos, donde fingiste estar enferma. Todo eso, Irene, es falso testimonio. Y puedo hacer que pierdas ese empleo, si no lo has perdido ya. Me temblaban las piernas. Me senté en la silla del comedor,
sin saber qué hacer. ¿Qué quieres?, pregunté con la voz más controlada que pude. Andrés cerró el portátil y respondió sin mirar: quiero que sepas lo que es vivir con miedo. Quiero que sientas lo que yo sentí cuando volví a casa y escuché a mi mujer gimiendo con otro. Quiero que cada día que te levantes, pienses si hoy va a ser el día en que todo se derrumbe. No supe si llorar, gritar o rogarle. No hice nada. Me fui al baño y cerré la puerta. Me miré al espejo durante casi una hora sin moverme. Esa noche no dormí. Pensé en todo lo que podía perder. El trabajo. La custodia. La casa. Mi imagen en el pueblo. Andrés no era violento, ni vengativo por impulso. Pero sabía hacer daño donde más dolía. A la mañana siguiente, cuando Mateo se fue al colegio, lo esperé en la cocina. Él estaba preparando café. No voy a pelear por nada, Andrés. Si quieres el piso, quédatelo. Solo no me cuides, Mateo. Me miró por primera vez en días con algo parecido a desprecio. ¿Ahora te importa, Mateo? Me tragué la respuesta. Te lo pido en serio. No le hagas daño a él solo por vengarte de mí. Andrés dejó la taza en la mesa, se cruzó de brazos y me dijo: Mateo se va a quedar conmigo. Tú vas a buscar otro sitio. Y si vuelves a ver a ese tipo, lo sabrá toda la gente que te importa. Incluido tu jefe. Incluida tu madre. Incluido Mateo. No respondí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque ya no tenía herramientas para negociar. Durante años me sentí la que lo tenía todo bajo control. Ahora estaba en manos de alguien que había sido humillado y que había decidido no perdonar. Me fui a mi habitación y empecé a meter ropa en una maleta. Andrés me había dado la respuesta sin decirla. Ya no estaba en discusión. Esa tarde hice lo que llevaba postergando desde el momento en que todo se vino abajo. Fui al cuarto de Mateo, toqué la puerta con cuidado y esperé su paso sin entusiasmo. Estaba en su cama, mirando la tablet con los auriculares puestos. Me senté en la silla de su escritorio y esperé a que me mirara. No lo hizo, pero se quitó un auricular. No sabía cómo empezar. Durante unos segundos pensé que era mejor callar, dejar que el tiempo se encargara de borrar todo, pero el silencio no había ayudado hasta ahora. ¿Podemos hablar un rato?, pregunté, sabiendo que no sería una conversación que querría tener con nadie, menos con mi hijo. Es por lo de papá, me respondió sin apartar la mirada de la pantalla. Asentí, aunque sabía que no lo veía. Sí. Es por todo esto. Se quitó el otro auricular y dejó la tablet en la mesa de noche. Me miró por fin. Tenía esa cara seria que normalmente solo ponía cuando algo le dolía pero no quería que se notara. ¿Os vais a separar, no? No contesté enseguida. Sí. Pero no es culpa tuya. Y no es por ti. Ya lo sé, dijo, y bajó la vista. Sé que tú hiciste algo. Me dolió que lo dijera con tanta claridad, pero al mismo tiempo me sorprendió la madurez con la que lo decía. No había rencor en su tono. Solo decepción. Te fallé, Mateo. A ti y a papá. Y lo siento mucho. Me equivoqué. Me costó decir esas palabras, no porque no las sintiera, sino porque me enfrentaban con una verdad que hasta ahora me había negado a aceptar del todo. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó. No era un reproche, era una pregunta directa. No lo sé. Estaba confundida. Me sentía mal conmigo misma. Y busqué algo fuera en vez de hablar con vuestro padre. ¿Lo querías? Negué con la cabeza. No se quedó en silencio, y después dijo algo que me dejó sin aire: papá no te odia, ¿sabes? Solo está muy triste. Dice que fuiste su mejor error. No supe cómo reaccionar a eso. No sabía si llorar o agradecer que al menos hablara de mí en pasado con una mezcla de amor y resentimiento. Le pedí un abrazo, y me lo dio. Fue corto, torpe,
como si lo hiciera solo por cortesía. Pero no lo rechacé. Salí de la habitación sintiéndome más pequeña que nunca. Esa noche, después de acostar a Mateo, me acerqué al salón donde Andrés estaba viendo la televisión sin volumen. Me senté a su lado sin pedir permiso. Él no me miró, pero tampoco se levantó. ¿Podemos hablar?, pregunté. Tardó unos segundos en responder. Habla. Solo quiero saber si hay algo que pueda hacer para que esto termine bien. Para que podamos convivir de alguna forma que no destruya a Mateo. Él apagó la tele con el mando y giró la cabeza hacia mí. No hay forma de que esto termine bien, Irene. Solo hay forma de que no termine peor. Y eso depende de ti. No vuelvas a meter a nadie en la vida de nuestro hijo que no se haya ganado ese derecho. No lo uses como escudo. Y no intentes cambiar lo que ya está decidido. Asentí, sin discutir. No voy a pedirte que me perdones, porque ya sé que no lo harás. Solo quería que supieras que estoy arrepentida. El arrepentimiento no cambia nada, dijo. No, pero al menos te lo digo. No quiero que pienses que todo me da igual. Porque no es así. Se levantó del sofá y fue hasta la cocina. Volvió con una hoja doblada que dejó en la mesa. Es un acuerdo provisional de custodia. Lo firmé esta tarde con mi abogado. Tú puedes verlo con el tuyo. Quiero que Mateo se quede conmigo, pero tendrá visitas regulares contigo. Si no estás de acuerdo, pelearemos. Pero si lo firmas, todo se hará sin necesidad de ir a juicio. Cogí la hoja. Me temblaban las manos. ¿De verdad vas a quitarme la custodia? Tú te la quitaste sola. Lo dijo sin odio. Con una frialdad que dolía más que cualquier grito. Me quedé allí sentada, mirando el papel, sintiendo que cada línea era un recordatorio de lo que había perdido. ¿Y tú?, pregunté después de un rato. ¿Vas a rehacer tu vida? Se encogió de hombros. No ahora. No tengo la cabeza para eso, ¿y tú? No supe qué decirle. No lo sé. Pues más te vale que tampoco. Me miró un segundo, sin rastro de ironía. Por respeto a ti misma. No conviertas esto en una rutina. Porque entonces, de verdad, no valdrás nada. Tragué saliva. No quiero seguir viéndolo. No significó nada. Andrés soltó una risa corta, seca. Lo sé. Pero aún así lo elegiste a él sobre mí. Y eso es lo que cuenta. Me levanté sin decir más. Subí a mi cuarto, pero no pude dormir. Repasé cada palabra, cada gesto, cada error. Pensé en firmar ese documento. En buscar un piso pequeño. En empezar de cero. Pero sobre todo, pensé en lo que se había roto para siempre. Una semana después firmé el acuerdo de custodia. No porque estuviera de acuerdo con cada punto, sino porque entendí que pelear solo iba a empeorar las cosas. Mi abogado me dijo que podía conseguir algo mejor, que había margen para disputar la custodia compartida, pero no quise entrar en ese terreno. No quería poner a Mateo en el centro de una guerra que yo misma había provocado. Andrés no celebró nada, no mostró alivio, ni siquiera me dijo gracias. Solo asintió cuando le entregué los papeles firmados y siguió su día como si acabáramos de cerrar una venta de segunda mano. Esa fue la última vez que cruzamos una conversación larga. A partir de ahí, todo pasó a ser por mensajes. Fríos, puntuales, funcionales. Sobre horarios, ropa, libros del colegio, vacunas, reuniones. Nada más. Encontré un piso pequeño a las afueras del pueblo. No era bonito, ni acogedor, ni mucho menos lo que yo imaginaba para una nueva etapa, pero tenía lo esencial. Un colchón nuevo, una cocina que funcionaba, una ducha con presión decente y una mesa donde podía sentarme a cenar sola sin pensar en todo lo que perdí. No decoré nada. No puse fotos. No quise llenar las paredes con recuerdos de una vida que ya no existe.
Mateo vino el primer fin de semana. Estaba raro. Me abrazó al entrar, pero no me miraba mucho a los ojos. Le preparé su comida favorita, vimos una película, y al día siguiente lo llevé de vuelta a casa de Andrés. Fue así durante 2 meses. Idas y vueltas donde cada conversación era breve y cada silencio, pesado. No insistí en que hablara más de lo necesario. Supuse que, con el tiempo, entendería que no tenía que perdonarme si no quería, pero al menos debía saber que yo estaba ahí. En el trabajo las cosas no mejoraron. La investigación interna no prosperó, pero la desconfianza ya se había instalado en mis compañeros. Las miradas eran distintas, las conversaciones se cortaban cuando entraba en la sala. La jefa me recomendó tomarme unos días, pero sabía que era una forma elegante de decirme que sobraba. Aguanté 3 semanas más y pedí la baja voluntaria. Busqué empleo fuera del pueblo, en la ciudad más cercana, donde nadie me conociera, donde pudiera entregar un currículum sin pensar en lo que pensaban de mí. Conseguí algo en una gestoría pequeña. No ganaba lo mismo, ni era un puesto estable, pero me permitía pagar el alquiler y mantenerme ocupada. Un día, mientras organizaba papeles en casa, me llegó un mensaje de un número desconocido. Era Oscar. No sabía cómo había conseguido mi nuevo número, pero ahí estaba su mensaje, breve, casi amable. Espero que estés bien. Perdona por todo el daño. Lo leí varias veces, sin responder. No me molestó, tampoco me alegró. Era como recibir una factura ya pagada. Sabía que bloquearlo sería lo más lógico, pero decidí simplemente ignorarlo. No me debía nada. Ni yo a él. Lo que pasó con él no fue el origen de todo, solo el síntoma de lo que no supe enfrentar. En algún momento me pregunté si me arrepentía de haberlo hecho. Y la respuesta fue sí. Pero no solo por haber engañado a Andrés. Me arrepentí de no haber hablado antes, de no haber dicho que me sentía apagada, de no haber pedido ayuda. Me arrepentí de haber buscado una solución en la persona equivocada. Me arrepentí de haber traicionado no solo a mi marido, sino a mí misma. Porque ya ni siquiera me reconocía. Me convertí en alguien que actuaba sin pensar en consecuencias, como si todo fuera recuperable, como si el daño fuera reversible. Pero no lo era. Lo supe cuando vi a Mateo despedirse sin emoción, cuando lo escuché llamarme mamá como si fuera un rol más que un vínculo. Lo último que supe de Andrés fue que había empezado a salir con una mujer del colegio donde trabajaba. No me lo dijo él. Me lo contó Mateo una tarde, con la naturalidad con la que se cuentan cosas que ya son parte del día a día. Se llama Eva, es profe de música, es maja, me dijo. Asentí, le sonreí, y me limité a escuchar. No le pregunté detalles. No lo necesitaba. Andrés tenía derecho a rehacer su vida. Yo solo esperaba que no se sintiera culpable al hacerlo. Al final, él no fue el que rompió todo. Hoy vivo sola, con visitas regulares de Mateo, un trabajo sin estrés, y muchas horas para pensar. No busco pareja. No quiero. No me interesa. No es una decisión tomada desde la tristeza, sino desde el entendimiento. Necesito aprender a vivir conmigo antes de compartir mi vida con alguien otra vez. Ya no tengo prisa por llenar vacíos. Prefiero enfrentarme a ellos y entender de dónde vienen. No me interesa maquillar el pasado, ni justificarlo. Solo quiero vivir una vida donde no tenga que esconderme de nadie, ni de mí misma. Andrés no volvió a mirarme como antes, y lo entiendo. Mateo tal vez nunca me mire igual. Y también lo entiendo. Lo que hice tiene consecuencias. No hay finales felices. Solo finales justos. Y este lo fue. Cada uno quedó con lo que eligió o permitió. Yo elegí mal. Pero al menos, por primera vez en mucho tiempo, sé exactamente quién soy. Y ya no tengo miedo de serlo.